El doctor Pitangui está considerado hoy como una de las grandes estrellas en su especialidad. Hay quienes aseguran que es el número uno en el campo de la cirugía plástica o reparadora y de la también denominada cirugía estética. Nació en Brasil, en Minas Gerais, Minas Generales, el día 5 de julio de 1928. Está, por lo tanto, en la raya del medio siglo. La vocación del doctor Pitangui se decidió muy temprano, supo desde joven, desde chico, desde adolescente, que iba a ser médico, que iba a ser cirujano. Pero soy hijo de médico, fui criado en una familia, mi padre es cirujano, pero una familia muy humanística, que tenía intereses generales, que creo que a ellos debo ese interés muy grande por la vida y su multiplicidad de aventuras que somos envolvidos. Se explica muy bien en este castellano injertado un poco de su portugués o de su brasilero natal, el doctor Pitangui, que nos ha dado una estupenda definición de lo que han sido para él las influencias materna y paterna y un poco las recibidas también de la tierra madre en sus años primeros. La cirugía inicialmente me gustaba porque era creativa. Y dentro de la creatividad me gustaba menos la destrucción que la construcción. Y en el sentido tridimensional que la cirugía nos aporta, me ha empeñado, después he hecho un poco de escuelas, de estar en América, en otros sitios como cirujano general, porque la cirugía plástica es un campo de la cirugía general. Ella tiene mucho más limitación que el artista en su infinidad de sueños. Tenemos dentro un pedículo circulatorio muy rígido, que estamos presos a ello. Y para esto hay necesidad de una formación, primero una formación básica, humana, médica y de cirujano. Y después, poco a poco, sin sentir, empecé a me interesar por el detalle y procuré ir aperfeiçoando. En una época que la cirugía plástica no tenía nada, eso hace más de 25 años, la cirugía plástica era una especialidad que empezaba en su sentido de sensibilidad a la clase médica. Muchos la veían como una especialidad de poca profundidad. En la realidad, creo que el trabajo más importante que he hecho en mi vida fue sensibilidad a la clase médica, un poco la población, para la importancia de uno encontrar el bienestar íntimo, de estar bien en su piel, bien con su imagen. Y esto fue el gran sentido y es todavía la tónica de toda la motivación de mi trabajo. En realidad, la historia de la cirugía plástica es una historia muy reciente. Los egipcios ya la conocían. Cuando los arianos han traído a India, a través de los Ramayana y los Vedas, la cultura ariana, de un lado explicando las victorias y las conquistas bélicas, y del otro lo que llegaron a hacer, ya se describió la reconstrucción de la nariz después de una amputación, que es una cosa muy conocida, que en aquella época el marido tenía el derecho de amputar la nariz y la reparación ha venido con la destrucción. Quiere decir que la cirugía siempre ha venido la reparación después de la destrucción. Cuando Dumonier, que era un hombre que ha operado una división palatina, o sea, una fisura de paladar, por la primera vez lo inculparon, diciendo que estaba interferiendo con los designios de Dios, para sentir como la propia iglesia ha hecho un progreso enorme. Y hace años, cuando Pío XII estaba, lo preguntaron un grupo de cirujanos plásticos italianos al Papa si la cirugía plástica estaría contra la iglesia, contra los designios de Dios. Él dice no, porque cuando uno está mejor consigo mismo, está más próximo de Dios. Una evolución que fue un poco lenta, pero con la gran última guerra, y sobre todo en la Inglaterra, con Sir Harold Gillis, que fue un verdadero pionero de la cirugía plástica moderna, y después con Mackindu y con otros, que la cirugía plástica empezó a tomar su forma de especialidad definida. Pero hoy no hay necesidad de una guerra, vivimos en una época de trauma. El tráfico es un trauma. No creo que haya necesidad de ninguna guerra para que la cirugía plástica mejorar. Al contrario, hoy tenemos siempre, infelizmente, en nuestra vida moderna, una cosa que la parte traumática es frecuente, como si fuera una verdadera guerra. Y las correcciones, que son sin duda alguna el ABC de la cirugía estética, la corrección de nariz, la corrección de oreja, la corrección de pómulo, de cuántas cosas más. Mira, todas estas yo creo que han evolucionado mucho a través, primero, esto que hablamos ya, que es la procura, por ejemplo, una nariz. Uno hay que estudiar el comportamiento íntimo, hay que conocer un poco al paciente, una arruga la misma cosa, el periodo etario, por qué lo hace, por qué no lo hace. Y la parte de la evolución técnica ha sido una contingencia, sobre todo la cirugía plástica, estar incluida hoy como un otro ramo de la cirugía, que no hay ningún misterio.
No hay ninguna técnica que yo pueda saber que otro no lo saiba. Lo que sabemos lo dividimos a través de congresos, revistas médicas, composiciones de simposios, de manera que el gran progreso que ha tenido todo esto ha sido la gran comunidad mundial de la cirugía plástica, que antiguamente no existía, anteriormente era una especialidad separada. Pero una vez que la medicina se ha transformado en una especialidad, puede ser que el médico sea el único que tenga el privilegio de tener placer en enseñar una técnica que a él le ha traído un buen resultado. Y ese es un privilegio, porque si yo fuera un gran industrial, mi segredo sería no dar el segredo, no decir cómo construir esta mistura. Si lo dijese en el medio industrial no sería bien visto. Pero el cirujano, el médico, tiene placer porque está lidando con el material más noble. La nariz es el fulcrum de la cara. Cuando uno se mira, la cara tiene el fulcrum, que es la nariz. Después el mentón, el frente y los ojos. Y una cara bonita, una visión bonita de una joven, verdaderamente podría toda la vida ser fea por una cosa que es factible y que es una cirugía hoy muy bien arreglada y que los cirujanos plásticos lo hacen muy bien. De manera que la nariz es muy importante, sobre todo para la población joven. Si uno tiene un contorno corporal, una señora, por ejemplo, y este entra el gran sentido funcional, social, familiar de la cirugía plástica, que ha tenido 4 hijos y que ha pagado un tributo a tener 4 hijos, que sus senos se cayeron, que está con los senos deformados, que está con la pared abdominal fuera de su posición y su contorno ha cambiado. Entonces, en este momento, si se hace la corrección del abdomen, el refuerzo muscular, si se le corrige los senos, se le da una postura que la columna vertebral no va más a sufrir contra la presión intraabdominal contra una pared que no la defiende, tiene un contorno corporal mejorado. Y sobre todo si una joven tiene una mama muy pesada, hacer la corrección no es una cosa de vanidad. Están procurando traerle, primero, su propia imagen psicológicamente, y segundo, impedir que esta mama, con el desarrollo de la propiedad, venga a traerle a la columna vertebral, venga a traerle al aparato circulatorio, una serie de otras cosas, unas dificultades que son consecuentes, como sería un pie torto que no fue corregido en la infancia. El pequeño volumen ha hecho un progreso de la biomedicina, quiere decir, lo que procuramos traer para aumentarlo, que es una operación muy sencilla, no es tanto la técnica del cirujano, pero la calidad del material, y para enseñar que dentro de toda la medicina, la biomedicina, o sea, los materiales que trabajamos, que mejoraron o proporcionaron mejores resultados. Y la prótesis que se hoy hay en este terreno un campo muy grande, que es la reconstrucción post-mastectomía, o sea, la reconstrucción mamaria después que uno ha sufrido la ablación del seno. Y es un terreno que nosotros cirujanos plásticos hoy nos dedicamos mucho y que es un terreno en plena evolución y se puede dar a uno que está traumatizada la oportunidad de reencontrar su feminilidad. Que cuando, por ejemplo, se habla de inclusión de silicona es completamente distinto de inyección de silicona, porque la inyección de silicona en el seno es completamente condenada. La inyección de silicona ya no se practica, ¿no? No se practica, es completamente condenada. Y es diferente completamente de una prótesis dentro de un saco que no va a mezclar los tejidos. Ahora hay algunos que practican dentro de la cara para ciertas deformidades, pero yo no pertenezco al grupo que lo practico, porque es una cosa que es discutible todavía, pero en el seno es condenable. Aunque naturalmente el secreto profesional veda un cierto tipo de confesiones, sin embargo yo pienso que algo que sí nos puede decir el doctor Pitangui es si ha visto realmente a pacientes con un trauma, con una preocupación casi obsesiva, con una necesidad psíquica de ser operados. Sí, este es un problema muy curioso. Si uno llega y tiene una pequeña deformidad, y a esta deformidad le presta una importancia exagerada, obviamente nos colocamos en una posición atenta para sentir que ese señor está dando una importancia mayor a la deformidad, que la deformidad se presenta a nosotros. Pero si tú tienes una cosa que yo siento que tú le estás prestando un exagero, yo puedo recusarlo. Entonces el cirujano plástico puede ser uno de los pocos que recusa a los pacientes, porque recusando no está no queriendo operarlo, pero está sintiendo que a este paciente la operación no sería lo que él procura y podría prepararlo eventualmente para una otra ocasión.
Quiere decir que hay todo un terreno un poco nebuloso de dificultad de escoja muchas veces. Y yo le digo con toda sinceridad que hay casos que he operado con menos experiencia que no operaría hoy. Y hay otros casos, quien sabe que no he operado, que debería tenerlos operados. Pero procurar la verdad, encontrar aquellos donde se puede verdaderamente traer un conforto íntimo, es la misión del cirujano. Mira, los quemados, la gran evolución no fue tanto la cirugía. La gran evolución de los quemados está dentro de la medicina interna, de la nefrología y sobre todo la medicina social, que ha traído hoy a través de la construcción de centros de quemados posibilidad de salvar los grandes quemados. La cirugía plástica ha traído mucho como colaboración a la recuperación de todos aquellos que se han salvado de la parte aguda y que tenían secuelas que muchas veces son inevitables, que es decir, secuelas son las marcas de la deformación provenientes de esas quemaduras. Un simposio celebrado sobre un caso famoso en el que usted intervino, que es el caso de la catástrofe del Gran Circo norteamericano. Ah, sí. Norteamericano, pero en Brasil, en Niterói. En Brasil, ¿no? sí, pero se llamaba norteamericano. Se llamaba norteamericano, sí. Esto fue una cosa terrible, porque se pasó que una ciudad que está cerca del río, se llama Niterói, y que había 2.500 espectadores dentro de un circo, y un piromaníaco, pero no muy importante, ha colocado fuego en el circo. Y dentro del circo, los elefantes auxiliaron mucho. Dentro de la tragedia siempre un lado un poco cómico, que con el fuego en la cola salieron como locos y abrieron espacios inmensos que proporcionaron a la gente de escapar. Pero tuvimos de un momento más de 500 quemados agudos, y en 2.500. Y fue considerada en la época la tragedia en el recinto cerrado más importante que ha ocurrido hasta ahora. Y para esto tuvimos un auxilio muy grande. Todo mi grupo de trabajo cerramos en la época por algún tiempo nuestras otras actividades y tuvimos la gran satisfacción de sentir que después pudimos controlar con el auxilio emotivo inicial bien capitalizado una gran parte de ese tratamiento como si fuera casi en condiciones de un número menor. Pero es impresionante de sentir la violencia de la solidaridad en el momento agudo de una tragedia. Como también es triste de sentirla poco a poco desaparecer en el momento crónico. Y los injertos que hacemos hoy han evolucionado muy poco. Que lo ideal sería cuando tuviéramos la posibilidad de sacar de uno para otro los homoinjertos que son utilizados en quemados, pero más en el sentido de un curativo biológico. Pero en el momento que tuviéramos la oportunidad de dentro de la inmunología de podemos transportar un tejido y que el organismo no lo rejecta, no rechace, entonces tendremos la gran evolución. Pero yo creo que dentro del sentido de la cirugía plástica reparadora, lo que ha habido como gran progreso en este aspecto es el sentido de team, de equipo y de apoyar al paciente y tenerlo en condición, como un caso de un gran quemado, que antes no se tenía para soportar injertías y soportar tratamientos, no solo del cirujano, es el sentido de la cirugía plástica dentro de la medicina en general. Porque uno que está en el show business y que hace una operación no porque íntimamente lo quiere, pero porque tiene que hacerlo, no es un buen candidato a estar feliz. No. No. Y hay que mirar al ser humano independiente de su profesión. Y muchas veces muchos de los show business no tienen necesidad de hacerlos. Lo van a hacer una cosa de otro aspecto, si son creativos, dependiendo de su facetaria. Pero estoy de acuerdo que una gran parte procura hacerlo y con derecho de hacerlo para estar bien en su posición de trabajo. Y el complejo de Fausto es un poco la procura del reencuentro con una juventud que no tenemos más. Tenerlo sin cultivarlo en exceso y guardar la crianza intacta en nosotros es una necesidad de la contingencia humana. Exagerarlo y que la cirugía plástica puede traer dentro de ese exagero, o sea, el sentido de rejuvenecimiento, todo lo que uno procura no es una verdad. Ella puede complementar una mente sadía. Pero todo el mundo puede ser mejorado por la cirugía estética. No todo el mundo. A unos que la edad le ha traído una dignidad que la corrección le hace más feo. Su esposa, que creo que es la que maneja, por así decirlo, las cuestiones de tipo matemático, económico de la organización. No, mi mujer, yo tengo 4 hijos, de manera que yo solo quinto. No, pero a mí me han dicho que el doctor Vitangui nunca lleva ni un duro en el bolsillo, ni chequera, ni nada, que los negocios los firma. No, esas son las secretarias. ¿Sí?
Esta es otra de las medidas del éxito de un hombre, de un profesional. Esta es una isla que se compró el doctor Pitangui allá en Brasil. ¿Cómo se llama la isla? No, mira, no es propiamente, este es un sentido más de medida de amor a la naturaleza. Sí. No es una cosa económicamente importante, porque cuando la compré en la región no valía nada, pero tenía dentro de ella una floresta y un sentido más ecológico, no como en estado de espíritu, pero como un amor a la naturaleza, los animales y una procura de ellos. ¿Y cómo se llama la isla? Los nombres muy feos, Isla de los Porcos Grandes. Así, Isla de los Puercos Grandes. Son unos animalitos que estamos llevando para procurar de animales que en Brasil ya son escasos, de tener la isla como si fuera un poco un santuario de pájaros y de animales que están desapareciendo. Ahora una foto de trabajo. Esta está dentro de la sala de operación con... Pero lo que le gusta más al doctor es esto, más que que operar. Pero opero todos los días, esto hago poco tiempo. ¿Opera mucho? Sí, opero mucho. Sí, opero todos los días. ¿Muchas horas? Muchas horas, sí. Trabajo todos los días. Hay que mantenerse muy en forma hay para que, eso, ¿no? Claro, hay que tener una buena forma física y sobre todo hay que hacerlo como si fuera un hobby. Este es mi trabajo serio y mi cirugía es mi hobby. Dicen que lo peor en la vida de morir es que no se aprende más, no se puede aprender más. Por tanto, yo continúo con el mismo encanto y con entusiasmo de procurar aprender. Y no creo que he llegado, estoy procurando hacer, y lo más importante es que estoy procurando partilhar con aquellos que trabajan conmigo lo poco que he aprendido. Esto es lo importante, creo, en la vida.